Hola, ¿cómo estás? Soy Liz Lamiado Harari y quiero compartir contigo el día de hoy mi historia. Y bueno, el tema es el ángel que llegó a mi vida. Toda esta historia de la que voy a hablar el día de hoy trata acerca de mi hijo Eric, que en paz descanse, ¿sí? Y de cómo él me enseñó el propósito de la existencia de cada ser humano, ¿sí? Cómo él me enseñó, me activó dentro de mí el entender que cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual existimos. Y bueno, quiero platicarte que bueno, a los 19 años me casé y pues quería formar mi familia, tener muchos hijos, amarlos, darle lo mejor de mí. Y bueno, me quedé embarazada. A los 6 meses se me vino el parto y mi bebé venía bien. Sin embargo, me lo atendieron mal. En ese momento, pues le faltó oxígeno, se rompieron sus pulmoncitos, lo tuvieron que entubar y estuvo 2 meses muy, muy delicado. Y en todo ese tiempo, pues iba yo al hospital, platicaba con mi bebé, le decía que lo quería mucho, que quería que llegara a la casa. Y bueno, bendito sea Dios, pudimos llevarlo a la casa después de 2 meses. Y obviamente, pues como una mamá primeriza, yo no sabía cuál era el proceso natural del desarrollo de un niño. Y conforme pasó el tiempo, a los 2, 3 meses me empecé a dar cuenta que mi hijo no sostenía la cabeza, no se sentaba, no seguía con la mirada y pues obviamente lo llevé con los doctores, con los neurólogos y me dijeron cosas muy fuertes y a veces muy terribles, ¿no? Como que mi hijo nunca iba a lograr nada, que había hecho mucho por salvarle la vida y que nunca iba a hablar, que siempre iba a estar acostado en una cama. Y bueno, fue una información que recibí de forma muy, muy dolorosa, ¿no? Me causó mucho, mucho sufrimiento. Y por 2 meses, la verdad es que no entendía yo lo que pasaba, no entendía mi realidad, no entendía cómo mis ilusiones se habían ido por la basura. ¿Qué había hecho yo para merecer eso? ¿Por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo si yo siempre había sido una persona buena, que nunca le hacía daño a nadie, una persona con mucha fe, sonriente, que le gusta dar y compartir? Y entonces no entendía de verdad nada de lo que me estaba pasando. Empecé a hacerme todas estas preguntas y bueno, de pronto un día cuando Eddie, mi hijo, tenía como 4 o 5 meses, me puse a hablar con Dios. Me puse a hablar con Dios como yo hablo con Él. Para mí Dios es la fuerza creadora, ¿no? Es esta fuente inteligente, todopoderosa, misericordiosa, omnipotente, ¿sí? Y bondadosa. Siempre mis padres me enseñaron que Dios es bueno y que Dios me ama. Entonces, en ese momento, decidí soltar el enojo y hablar con Él. Y bueno, le dije, Diosito, ok, ya no te voy a preguntar por qué a mí, ¿sí? Nada más dime qué quieres que haga, ¿sí? ¿En qué lugar, en qué situación estoy ahorita? ¿Cuál es mi realidad y qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando estuve, de verdad, cerré los ojos y me conecté con Dios y empecé a recibir información muy poderosa para mi vida. Si les dijera, no es que empecé a como escuchar una voz, sino simplemente empecé a sentir, ¿sí?, esta información dentro de mí. Me di cuenta, ¿sí? Empecé a abrir mi conciencia y me di cuenta que todo lo que iba a vivir y lo que estaba viviendo tenía un propósito especial. Y que esa experiencia yo la había elegido antes de nacer, ¿sí? Que mi hijo me había elegido antes de nacer para que yo lo ayudara a vivir su experiencia, a elevar su alma y su conciencia. Entonces, realmente entendí que mi hijo que había llegado a mi vida a vivir determinadas circunstancias, aunque eran difíciles y aunque eran dolorosas, tenían un propósito. Entendí que mi vida también tenía un propósito y que mi vida en ese momento, el propósito era sacarlo adelante, pero sobre todo, hacerlo feliz.
Y desde ese entonces comencé a transformar mi realidad. Quiere decir, cuando yo lo llevaba a sus terapias, que era todos los días, en la mañana y en la tarde le hacía también terapias. Y al principio yo, pues la verdad, me cansaba, no me gustaba, no me sentía a gusto. Y cuando empecé a entender todo esto, entendí que yo tenía mis planes, pero que aquí lo que importaba eran los planes divinos, los planes de Dios. Entonces le dije, ok, Diosito, aquí estoy para lo que tú quieras. Yo tenía mis planes, ¿no? Yo quería llevar a mi hijo al parque, llevarlo a la escuela, abrazarlo, que me diga mamá. Sin embargo, pues aquí lo que importan son tus planes. Y aquí estoy para lo que tú quieras. Y desde ese momento, cuando surgió dentro de mí la humildad y la aceptación de mi realidad, la aceptación de lo que pude haber elegido antes de nacer, ¿sí? Para vivir y experimentar aquí en la tierra, en ese momento mi vida cambió. Y bueno, a lo largo del proceso de Eddie, mi hijo, que en paz descanse porque él murió a los 4 años y medio, en todo ese tiempo fue impactante como, aunque fue mi misma realidad, él seguía sin sostener su cabeza, seguía sin sentarse, sin hablar, ¿sí? Pero mi realidad era distinta. Éramos felices, aprendíamos de él, yo y toda mi familia, porque realmente él pudo cumplir su propósito por el cual vino. Pero me di cuenta que si yo me hubiera quedado en este nivel físico, ¿sí? En el enojo, en el reproche, en el sentir por qué a mí, nunca lo hubiera ayudado a cumplir con su propósito de existencia, ¿sí? Entonces, pues bueno, Eddie, mi hijo, a los 4 años y medio le vino una baja de plaquetas y falleció, así repentinamente. Y para mí fue eso un aprendizaje tan profundo, porque en ese momento entendí que no importa cuántos años vivamos, no importa lo que tengamos, sino lo que importa es lo que venimos a hacer, ¿sí? Que si ya venimos a esta tierra, tenemos que entender, ¿sí? Y captar, hacer consciente cuál es el propósito de nuestra existencia. Y comencé a tener pues muchas inquietudes, me puse a estudiar psicoterapia, me puse a estudiar energía, Kabbalah, física cuántica, bueno, muchas cosas, pero principalmente, más que nada, lo que siempre me sostuvo fue esta fe inmensa en Dios que siempre he tenido, que para mí es una de mis fortalezas, la fe, el amor y la alegría, de las cuales quiero hablar el día de hoy. Creo que estas 3 fortalezas son las que me han sostenido en mi vida, y cuando se acercaban las personas y me decían, oye Liz, pero ¿cómo puede ser posible que estés tan alegre y que lo lleves a todos lados y que siempre estés sonriente? Y yo siempre les decía, bueno, pues es que Dios me da la fuerza, y ¿cómo no voy a estar sonriente? Si para mí mi hijo siempre ha sido una bendición de Dios, ¿no? Quiero enfocarme un poquito en esto. En ese entonces, cuando nació Eddie, mi hijo, pues tiene como 28 años. Y no existía en México nada acerca de la inclusión de personas con necesidades especiales, ¿sí? Al contrario, era algo como un tabú. Para muchas personas eran momentos demasiado difíciles. Y pues me tocó acercarme a varias personas, a ayudarlas a aceptar a su hijo o a su hija, ¿no? Y aceptar su realidad y a tratar de transformar la forma de interpretar su situación. Y por eso es que elegí este tema el día de hoy, porque para mí Eddie, mi hijo, fue un ángel, fue un maestro que llegó a mi vida, ¿sí? Y que me enseñó que todo en la vida, todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Tiene un propósito por lo cual sucede y tiene un propósito por lo cual existir. Y que si una pulga y una hormiga tienen algo por lo cual existir, por lo cual Dios los creó, ¿sí? Entonces, la experiencia que cada uno de nosotros vivimos tiene un propósito elevado y especial. Y que está en cada uno de nosotros. El poder hacer conciencia y poder activar todas esas herramientas que Dios ya nos insufló en el momento en el que nacimos.
Porque en ese momento cuando nacemos, espiritualmente hablando, Dios insufló su luz, ¿sí? En toda su creación está la esencia divina. Entonces, cuando Dios insufló dentro de nosotros, ya nos dio potencial, ya nos dio cualidades y herramientas. Y a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Varios de nuestros propósitos de vida, ¿sí? Son descubrir esas herramientas. Quiere decir que si Dios ya me dio fuerza, y ya me dio bondad, y ya me dio abundancia, está en mí encontrar esa fortaleza, esa abundancia, esa bondad o esa alegría, ¿ok? Pero está en mí decidir cómo voy a activar esas cualidades. Muchas veces las personas, cuando vienen a terapia, pues trato de llevarlas por medio del darse cuenta, ¿no? De qué pudieron aprender o qué desarrollaron con esa experiencia difícil que vivieron. Y de pronto a veces una persona me dice, oye Liz, pues sí, o sea, realmente con esta experiencia aprendí que soy fuerte. Y lo que quiero compartir contigo es que desgraciadamente hemos aprendido que por medio de las situaciones difíciles reconocemos nuestra fuerza, ¿sí? O a veces una persona para reconocer su capacidad de perdonar tiene que pasar por determinadas experiencias para aprender a perdonar, ¿sí? Pero el perdón ya está dentro, la fuerza ya está dentro, la alegría ya está dentro de nosotros mismos. Toda la esencia divina está dentro de nosotros. Eso quiere decir que ya tenemos un potencial inmenso, porque somos seres de luz, viviendo una experiencia humana. Entonces, obviamente, cuando vivimos una experiencia, no importa qué difícil sea, está en cada uno de nosotros elegir cómo la vamos a vivir y a qué nos vamos a conectar mientras estamos viviendo esa realidad. Poniendo el ejemplo, por ejemplo, de Eddie, mi hijo, que en paz descanse, pues bueno, estos 4 meses anteriores a que yo me diera cuenta que esa era mi realidad y que yo tenía que decidir cómo vivirla, ¿sí? Hoy que veo para atrás y digo, si yo no hubiera elegido aprender de mi experiencia y vivirla con amor, con alegría, con fe y con un propósito, entonces no estaría aquí y no estaría de alguna manera manifestando mi ser y ayudando y compartiendo y transmitiendo la luz que Dios me dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces estaría solamente conectada con la frustración, con el enojo, con la desilusión, con la impotencia, ¿sí? Con la amargura, ¿sí? Pero entonces, cuando yo me di cuenta que, bueno, yo quería llevar a mi hijo a la escuela, yo quería que me abrazara, que me dijera mamá, jugar con él de determinadas formas, como estamos acostumbrados. Y cuando me di cuenta y dije, ok, Diosito, yo tenía unos planes para mi vida, pero aquí lo que importan son tus planes. Y ahí fue cuando yo toqué la humildad verdadera y la aceptación, ¿sí? Eso no quiere decir que entonces yo diga, híjole, no sirvo para nada. Sentir la humildad de aceptar el momento en el que estoy viviendo, ¿sí? Aceptando mi propia voluntad de que en algún momento pude haber elegido pasar por esta experiencia, tal vez para activar mi fuerza interna, tal vez para activar mi humildad, tal vez para poder manifestar mi luz y poder compartir a los demás. Y si no hubiera vivido toda esa experiencia y no hubiera decidido aprender de ella y darle un propósito, no estaría compartiendo con ustedes ahorita esta experiencia, ¿sí? De esta manera. Entonces, bueno, hay un punto muy importante que quiero compartir, es que nada nos define como seres humanos, ¿sí? Quiere decir, si una persona está enferma, la enfermedad no la define, ¿sí? Si una persona se equivocó o fracasó en algún proyecto, no es una fracasada, ¿sí? Quiere decir que tuvo un aprendizaje. Y esto es muy importante, y más en estos momentos en los que estamos viviendo ahora, porque creo realmente que vivimos en una sociedad colectiva en donde nos definimos y nos etiquetamos por las experiencias que vivimos y dejamos que esas etiquetas marquen nuestro rumbo, ¿sí?
Entonces la persona que se divorcia es una divorciada y así es como vive su vida. Y no es así, no es una divorciada. Es una persona que se divorció de su esposo, pero no es una divorciada. Una persona que está enferma no es una enferma, es un ser de luz que está pasando por un proceso de enfermedad o de sanación, si lo queremos ver de otra manera, ¿sí? Entonces, una persona que está pasando por una situación de tristeza, ¿no? Esa persona es depresiva. No podemos etiquetar y definir a las personas de esta forma, porque entonces ya no dejamos posibilidades para la transformación, ¿sí? El cerebro así actúa, entonces si está etiquetada y se define como esa circunstancia o como esa experiencia, entonces eso es lo que va a seguir creando. De aquí partimos a que, bueno, tenemos que entender que como propósito de vida y de existencia, que es el tema de hoy, cada uno de nosotros podemos tener diferentes propósitos. Tenemos un propósito colectivo como humanidad, tenemos un propósito personal, ¿sí? Venimos con un propósito sistémico, con nuestra familia, con nuestro núcleo, ¿ok? Y entendiendo conscientemente que somos más allá de este cuerpo físico, que tenemos un alma, un espíritu, y que ese espíritu vino a la tierra, ¿sí? Con una misión, con una intención, con un propósito. Cuando vivimos una experiencia, si nos conectamos y tratamos de hacer conciencia de ese propósito, vamos a poder trascender y vamos a poder de alguna manera vivir lo que estamos viviendo con plenitud, ¿sí? Entonces me dirán, bueno, ¿cómo saliste adelante de todo lo que viviste? Pues yo te diría, simple y sencillamente, me conecté con la divinidad y entendí que mi vida tenía un propósito, ¿sí? Eso es lo más fuerte, la fe, entender que estamos aquí por algo, por una razón, y que lo que estamos viviendo tiene una razón por la cual está en la realidad. ¿Qué depende de mí? Porque no controlo nada. ¿Qué depende de mí? ¿Cómo voy a vivir mi realidad? ¿Sí? ¿Cómo la voy a experimentar? ¿A qué me voy a conectar? Y si ponemos el ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita como pandemia, es una situación colectiva, ¿sí? Es una realidad planetaria, en donde pues se siente el temor, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre, ¿no? Y está en cada uno de nosotros elegir a qué nos vamos a conectar. ¿Nos vamos a conectar a toda esa energía, pensamiento que está en la humanidad? ¿O nos vamos a decidir y a elegir conectar a la gratitud, al amor que puedo sentir dentro de mí, ¿sí? A encontrar las propias fortalezas para poder manifestarlas y compartirlas con los demás, ¿sí? A dar el amor a las personas que tengo a mi lado, ¿sí? Realmente podemos encontrar un propósito y muchos propósitos en la realidad en la que estamos viviendo. Y este es realmente el tema y el punto principal de este pequeño mensaje que quiero darles. Hay varias maneras de vivir la realidad. Una que por mi experiencia son estos 3 puntos importantes. Uno es el amor, otro es la fe y el otro es la alegría. Damos por sentado, ¿no?, que tal vez hay cosas que nos van a brindar alegría. Hay muchas personas que están esperando casarse para vivenciar y sentir alegría y felicidad. Hay personas que están esperando tener dinero para sentir alegría, para sentir plenitud. Hay personas tal vez que están esperando tener un trabajo ideal para sentir la alegría. Y no nos damos cuenta que se nos ha olvidado vivirnos en alegría, ser felices. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos que hay situaciones que nos definen en la alegría y en la felicidad. Sin embargo, vemos que todo eso no necesita aparecer para que podamos experimentar la alegría verdadera. La alegría verdadera, por lo menos así lo he experimentado yo, es cuando realmente estamos en el lugar donde tenemos que estar. Cuando podemos trascender y manifestar toda esa luz que tenemos dentro, ¿sí? Cuando estamos en un lugar y vemos que pudimos
transmitir algo, ayudar, apoyar, que pudimos compartir, genera una verdadera alegría. Y no estoy hablando solamente de compartir dinero, ¿sí? Sino realmente de compartir todas las herramientas que tenemos dentro. Si eres una persona que sabe hablar bonito, pues poder compartir y decirle algo bonito a los demás. Si eres una persona que sabes aterrizar las cosas y objetiva, poder compartir esa esencia con los demás. Si eres una persona activa y organizada, poder compartir eso con los demás. Cada quien tiene una luz especial y un propósito por el cual existe. Entonces, ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Hacer esta mirada hacia adentro, ¿sí? Y poder encontrar dentro de nosotros todas esas herramientas y todo ese potencial que podemos manifestar a los demás y a la creación. Y el otro tema muy importante es el tema de la unidad, ¿sí? Es un tema que se siente dentro, ¿ok? Todos somos parte de lo mismo. Todos venimos de la misma fuente y estamos conectados. Y realmente es que esto que estamos viviendo, por ejemplo, ahora, para mí ha sido como muy clarificador porque pues no podemos irnos de un país al otro, no es algo que podemos escapar de un lugar al otro y decir, no me importa lo que pase aquí, yo me voy acá. ¿Por qué? Porque está pasando en todo el planeta, ¿sí? Y esto nos enseña cómo somos parte de lo mismo y cómo todo nos afecta. Y de alguna manera, si yo pienso y empiezo a activar mi luz, mis pensamientos positivos, el compartir con los demás, el pensar bien de los demás, el tener fe y esperanza, ¿sí? Eso que yo siento y eso que yo pienso va a afectar colectivamente a toda la humanidad y a todo el planeta, porque somos parte de lo mismo, somos una unidad. Y aquí está la invitación realmente, a dejar de mirarnos como entes separados, como simplemente personas, sino somos seres de luz realmente, que venimos de una fuente muy infinita, ¿sí? Y que estamos aquí para poder realizar actos de luz, actos de bondad, de esperanza y poder llevar a los demás sanación, conciencia, despertar, por medio de la aceptación, por medio del amor, por medio de la bondad, del respeto, de la tolerancia. Porque realmente cuando hablamos del amor, que es un tema que es muy importante tocar el día de hoy, porque es una de mis fortalezas que yo quiero hacerles llegar, es que el amor es algo que venimos a trabajar como humanidad. Es uno de los propósitos por los cuales existimos. Es la esencia de la creación. Pero no es el amor al que estamos acostumbrados, sino básicamente es el amor que nos hace amar lo que no conocemos, lo que no aceptamos, lo que es diferente a nosotros. Amar lo desconocido, amar lo que no entendemos, amar lo que a veces nos duele. Ese es el verdadero amor. Y la humanidad realmente venimos a trabajar, y ese es uno de nuestros propósitos, aprender a amar y a compartir. Que no necesitemos de pandemias, de terremotos, de huracanes y de situaciones difíciles para aprender a amar al otro, ¿sí? Que no necesitemos del sufrimiento o de las experiencias difíciles para aprender que somos uno, ¿sí? Y que estamos conectados a la divinidad, no importa cómo le llamemos. Hay un ser que gobierna todo, ¿sí? Y del cual fluye toda la energía para que podamos existir. Entonces, si realmente entendemos que hay un plan divino para la creación y que hay un plan divino para lo cual tú existes y yo existo y el otro existe, y que hay un plan divino por lo cual tú estás en el sistema en el que estás, con tu familia, con tus amigos, ya sea en tu área de trabajo, hay un propósito, ¿sí? Por lo cual estás ahí. Y si podemos realmente evolucionar por medio de nuestras experiencias en conciencia, ¿sí? Asumiendo nuestra responsabilidad de nuestros actos
y de lo que pudimos haber elegido antes de nacer, que íbamos a vivir aquí en esta tierra, ¿sí? Porque esa es una de las trayectorias del alma. El alma antes de nacer, Dios le da la oportunidad y el libre albedrío de decidir qué queremos experimentar, cómo vamos a crecer en conciencia y en elevación a nivel alma, a nivel espíritu. Y entonces el alma llega a la tierra, ¿sí? Y se olvida, ¿sí? Se olvida de a qué vino, se olvida lo que eligió vivir. Y solamente nos pasamos en la vida quejándonos, ¿por qué? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué me está pasando esto? La invitación aquí es, te invito a que te vivas desde un ser de luz, no solamente desde la parte humana, sino desde este ser que trasciende, desde este ser que busca un propósito en las situaciones y en las experiencias que vives en tu realidad. Un propósito, pero un propósito elevado, ¿sí? Hay un propósito para lo cual cada experiencia la estás viviendo. Y ese propósito es bueno, es elevado, porque viene del Creador, ¿sí? Y bueno, algo muy importante es que si ya somos seres de luz que venimos a la tierra, pues uno de los propósitos que tenemos para los cuales existimos es ser una luz para los demás, ¿sí? Poder iluminar a los demás, poder manifestar toda esa esencia que Dios te dio, ¿sí? Y que Dios nos dio a cada uno, porque cada uno somos valiosos con lo que podemos dar. Todo esto realmente, bueno, Eri, mi hijo, que en paz descanse, fue mi maestro, fue el que vino a activarme toda esta conciencia y no solamente a mí, a mi esposo, a toda la familia que nos tocó como sistema recibir a este ser tan hermoso. Y bueno, creo que hay varias pautas, ¿no? Para entender que cuando estamos viviendo cualquier situación que vivamos, cualquier situación, cuando la vivimos con una intención, con un propósito elevado, y cuando decidimos conscientemente interpretarla, ¿sí? Y decidir conectarnos a algo luminoso, a un propósito, nuestra realidad, aunque sea la misma, la vamos a vivir de una forma muy distinta. La vamos a vivir llena de amor, la vamos a vivir llena de bondad y vamos a poder ver y agradecer todo lo que implica y todo lo que estamos experimentando, que a veces por estar mirando otras cosas no las vemos, ¿sí? Entonces, bueno, parte del propósito de la existencia de cada uno es mirarnos a nosotros mismos, dejar de mirar afuera qué está haciendo el otro, dejar de competir, dejar de compararnos, dejar de envidiar, ¿sí? Y bueno, a mí por lo menos esto fue algo que me cambió la vida. Me cambió la vida en el momento en que yo decidí entender que no importa cuántos hijos tengan mis amigas, no importa cómo sea la vida de mis amigas, si a mí me tocó esto, esto es lo que yo tengo y qué voy a hacer con esto que me tocó. ¿Qué propósito voy a darle a este ser hermoso? ¿Sí? Me acuerdo que a veces habían personas que me decían, ¿cómo ves a tu hijo como una bendición? Y yo siempre le decía, yo elijo verlo como una bendición, porque para mí todos los seres somos una bendición de Dios, ¿sí? Entonces, a partir de esa decisión, a partir de esa interpretación de mi realidad y de mi existencia, pude realmente darle a mi chiquito lo que pude darle. Y entonces sus 4 años y medio fueron como si hubiera vivido 120 años, porque dio todo lo que tenía que dar, porque aprendimos todo lo que tenía que dar y porque realmente vino a activar a toda la familia y a todas las personas que nos tocó. Y bueno, para ir como finalizando, quiero mucho agradecer a Generando Esperanza, a todas las personas que participan en este proyecto. La verdad es que es un proyecto hermoso y nos ayudan, nos activan en el dar, ¿no? En el darnos cuenta de cómo la diferencia y cómo cada uno de nosotros somos especiales como somos y que todos somos parte de lo mismo. Entonces, pues muchísimas gracias, les deseo que tengan muchas bendiciones,
Los felicito por todo este proyecto tan hermoso en donde van a estar dando información que puede abrir y despertar la conciencia de muchas personas. Y espero que hayan disfrutado esta pequeña información. La verdad es que es un tema muy personal, pero sí quise manifestarlo en este espacio porque creo que la verdad es que el maestro y el ángel que llegó a mi vida y que vino a activar toda esta conciencia fue Eddie, mi hijo, y quería como darle en este momento su espacio. Y bueno, pues agradecerles a todos por escuchar, que Dios los bendiga, que los llene de luz y bueno, que siga generando esperanza este proyecto, que siga creciendo y teniendo mucho, mucho éxito. Muchos saludos y bendiciones a todos.